Los académicos a veces hacemos nuestro trabajo de investigación en una torre de marfil y tenemos muy pocas oportunidades de intercambiar opiniones con el público, y entonces esta es una magnífica oportunidad de hacerlo. Así que una vez más, muchísimas gracias por esta invitación y gracias a todos ustedes por venir. Estoy pensando que en mi caso es magnífico venir a Madrid para hablar de China y también del resto de Asia en una perspectiva global. Y el este de Asia está muy lejos, pero sabemos que España tiene muchas conexiones con China. En mi caso, el tema en el que llevo trabajando muchos años es la economía del siglo XIX en China. Y quiero cambiar sobre los principales cambios económicos y quiero vincular eso al presente. Y me encantaría, por supuesto, contestar a sus preguntas después. Creo que me oyen todos ustedes bien, ¿verdad? Bien. Esto suena como un título muy modesto, ¿verdad? Pero en realidad tiene mucho significado para la economía china. Yo a menudo le cuento a la gente que yo me crié en Shanghai, en China, y me fui en el 89, cuando China es difícil imaginarlo ahora, ¿verdad? Pero entonces era una economía muy pobre. Sigue siendo una economía en vías de desarrollo, pero se está poniendo al día con el resto del mundo y está llamando la atención de muchos países. Así que es muy interesante tener una perspectiva a largo plazo y ver por qué China se ha convertido en lo que es hoy. Y yo recuerdo en los 70, en los 80, yo mismo no me podría haber imaginado todos los cambios económicos que se han producido en los últimos 20 años. Y se lo voy a enseñar con cifras. Estudio los cambios económicos en China. ¿Por qué se produjeron los cambios económicos en China? Lo damos por hecho ahora que China es el milagro del crecimiento, pero si vemos estas estadísticas, este es el PIB per cápita. El PIB per cápita en China es muy problemático saber exactamente lo que es. Llevo bastante tiempo trabajando en ello, pero mucha gente diría que de 1870 a 1950 o 1949, que es cuando se establece el régimen comunista chino, muchos dirían que en ese periodo hay muy poco crecimiento económico a nivel agregado. Y luego viene la economía comunista y vemos el crecimiento. Sin embargo, hay grandes fluctuaciones y esto es muy bien conocido y es lo que llamamos la hambruna que hubo bajo el comunismo durante la era de Mao Zedong. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero muchísimas personas murieron de hambre. Casi la mitad de la población española murió de hambre en China. De esos números estamos hablando. Y luego Mao murió en el 1976, 77, y luego vinieron reformas en la era de Deng Xiaoping, que luego murió hace un par de décadas. Bien, ahí vemos cómo despega la economía china. Y lo importante es que aún en esas primeras reformas no era tan evidente. Fue ya a principios de los 90 que empezó a despegar la economía china. Bueno, despegó después de que yo me fuera de China, no hay ninguna relación. Pero yo viéndolo desde fuera de China era increíble. Cada vez que volvía ahí, veía los increíbles cambios que se estaban produciendo, no solamente en China, sino también la percepción de China cambiaba muchísimo. Y por este motivo le he dado este título. Y yo estoy editando o coeditando el Cambridge Economic History of China y tuve que hacer una introducción y por eso he estado estudiando por qué se producían estos cambios económicos. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, estos son los datos de PIB del proyecto de Madison.
en el que estuve trabajando también. Y uno de los grandes contrastes que nota la gente es el siguiente. Este es el PIB japonés, PIB per cápita. En 1850, China y Japón estaban en el mismo nivel y estaban cerrados, eran economías cerradas. Y luego se abrieron. Y una de las historias interesantes es que si vemos el caso de Japón, que es la línea naranja, que ahora es una de las economías más desarrolladas del mundo con alta tecnología y todo lo demás, pero eso no era así en 1850, era una economía muy cerrada y la gente, pues los japoneses no hablaban idiomas y lo único que hacían era aprender holandés porque hacían comercio con Holanda y cuando se abrió el país, no quiero ofender a los holandeses, pero los japoneses dijeron nos hemos equivocado de idioma, hemos aprendido el holandés porque creíamos que era el único idioma extranjero que podíamos aprender, sin ofender a nadie, mucho menos a los holandeses. Pero en fin, vemos luego cómo va creciendo Japón, va creciendo su PIB per cápita, superando por mucho el de China. Pero antes de que se desarrollara Japón, China nunca vio a Japón como algo importante o un modelo a seguir, porque todas las cosas que había en Japón eran copias de China, confucianismo y todo lo demás, muchísimo copiaba Japón a China. Y cuando Japón se modernizó, fue como un shock. Entonces, siempre pensamos en este periodo como el del estancamiento de China. Y vamos a ver cómo se produjeron esos cambios. Esto es una exageración. No creo que el PIB per cápita de Japón al principio fuese mucho más alto que el de China. También hemos visto los salarios reales. Vemos que los de Japón empiezan a superar a China a principios del siglo XX. Que es algo muy importante. Mucha gente no es consciente de que Japón empezó como un país de bajos salarios. De hecho, decían que los salarios eran más bajos que los de la India. Por eso tenía la industria textil de algodón. Pero a principios del siglo XX empezó a cambiar la cosa y para 1930 los ingresos per cápita eran 3 veces en Japón que los de China. Y de muchas maneras, China ya se estaba quedando un poquito rezagada en el siglo XIX. Era una tercera parte de Inglaterra. ¿Cómo era la economía china? Ya lo veremos antes de que se abriera. Aquí tenemos otras estimaciones de PIB per cápita que se remonta a 1840. Vemos que no hay demasiado crecimiento económico en China antes de todas las cosas que, sucedieron luego. Podría enseñarles muchos más datos sobre esto. Y una cosa que resulta muy interesante, no se ve muy bien, pero la economía china representaba una economía muy tradicional, muy atrasada, basada en la agricultura. Era el 56% de la agricultura de valor añadido y eso duró hasta 1950. Así que el decir que era distinta la economía no era así, se basaba en la agricultura, aunque había algunos cambios, pero menores. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX, en los 20 y 30, China tenía la mayor población del mundo, 400 millones de personas. Y en 1930, de hecho, había 500 millones de personas y ahora es aún más grande. O sea, una economía enorme desde ese punto de vista, pero un poquito atrasada. Y claro, cualquier cosa que suceda en China va a ser a gran escala por el tamaño de la población. Y estas son las preguntas que me estoy planteando hoy en día para el libro. En primer lugar, ¿por qué se produjeron estos cambios? Porque durante mucho tiempo la economía china básicamente se quedaba igual, no crecía. Y hay muchos artículos en el periódico donde se habla de la economía china bajo la dinastía Qing en el siglo XVIII. Decían que era la economía líder del mundo. Yo les digo que eso no era así.
China era la economía más grande del mundo porque tenía 300 o 400 millones de personas, pero el PIB per cápita era muy bajo. Pero como la diferencia del PIB per cápita no era tan importante, se convirtió en la economía más grande del mundo. Y entonces tuvo que crecer mucho para llegar a ese nivel histórico, pero claro, en la dinastía Qing tenía China muy poca influencia en el mundo, aunque era, pues como digo, una economía grande por la población, pero con un PIB per cápita realmente bastante bajo. El crecimiento real se produjo mucho más tarde. Pero cuando creció, ¿por qué creció tanto? Bueno, quiero recalcar que el cambio económico no se produjo de forma automática. Se tuvo que pasar porque muchas cosas sucedieron a la vez. No fue de un día para otro. No, tuvieron que pasar muchas cosas. En mis investigaciones demuestro que China siempre tuvo una gran reserva de capital humano. El nivel de alfabetismo en China eran bastante altos, pero no veíamos que despegara la economía a pesar de eso. ¿Y cómo despegó entonces? Esto es muy interesante, porque hace 20 o 30 años, cuando yo hice mi tesis doctoral, comparaba China y Japón. Y la pregunta que yo me planteaba era por qué la economía china había sido tal fracaso comparado con la japonesa. Pero ahora, después del crecimiento de los 90, la gente se está haciendo una pregunta un poco distinta, y es por qué les llevó tanto tiempo a la economía china crecer de esa manera. Y si está creciendo así, ¿qué significa esto? ¿Esto va a seguir así en el futuro? Espero que al final de esta conferencia vean ustedes la perspectiva histórica y que vean que eso realmente es importante, y que algunas veces esa perspectiva falta en los economistas que estudian China, incluido algunos economistas contemporáneos que estudian China dentro de China. Bien, volvamos a la historia premoderna para darles una idea de lo que yo llamo el equilibrio tradicional chino. Una cosa que voy a intentar hacer, aunque sé que no es fácil, porque estoy hablando de esto en China, voy a hablar de geografía china, diferentes tipos de personalidades históricas, así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y claro posible. Este es un mapa actual de China. La parte en azul es lo que llamamos China agrícola. Agricultura intensiva en mano de obra, ahí es donde se produce. Y esto es lo que llamamos las áreas nómadas. Hay un estilo de vida muy distinto entre estas dos diferentes partes de China. Y así empezamos a entender ahora por qué se construyó la Gran Muralla. Fue una defensa de la parte agrícola de China contra las invasiones. Y de lo que voy a hablar hoy es sobre todo de 3 o 4 regiones de China que desempeñan un papel muy importante para entender por qué se produjeron esos cambios económicos o por qué no se producen esos cambios. En primer lugar, la capital, Beijing, es el centro político y solo se convierte en el centro político a partir del siglo XIV. No sé si han estado ustedes en Xi'an, pero antes era el centro político. Durante mucho tiempo, la amenaza contra el imperio chino siempre venía de aquí. Y esto es muy, muy importante. China tenía muy pocas amenazas de aquí, porque son los Himalayas. Muy poca amenaza por aquí, porque es la zona costera. Pero de vez en cuando los portugueses, los españoles, sí decidían, por ejemplo, establecer Macao. Pero en general, la principal amenaza provenía de los territorios del norte. La última dinastía es la Manchuria. Entraron en Beijing y se quedaron con toda China y luego unificaron todas esas zonas de China. Esto es algo muy importante. Para mediados del siglo XIX, aunque los occidentales habían llegado
por la costa durante mucho tiempo. Cuando llegaron los británicos, llegó las guerras del opio y se convirtió en un gran problema. Por primera vez los británicos estaban atacando Cantón para presumir con el emperador chino que no solamente pueden atacar Cantón, sino que también pueden llegar hasta Beijing por la costa. Y eso fue lo que hicieron. Y atacaron el puerto de Beijing. Y obligaron a China a llevar a cabo comercio libre. Y esto es muy importante. Durante mucho tiempo solamente estaba restringido el comercio a la ciudad de Cantón. Después, Hong Kong se convirtió en una colonia británica. Una cosa que es muy interesante es que el centro económico chino se encontraba en esta zona, en el río Yangtze, pero no tenían mucho comercio con Occidente. Entonces, con la guerra del opio, ya se podía comerciar con estos diferentes puertos. Y ahora el centro de comercio se desplazaba a esta zona, a la ciudad de Shanghai, de donde soy yo. Bien, el centro económico, el centro de comercio estaba desplazándose a esta zona. Y luego hablaremos de lo que estaba pasando en Yangtze, porque los líderes políticos venían de ahí, de Yangtze. Este es el centro agrario de China y esta es la zona costera. Bien, quería decir esto porque muchas de las cosas que voy a decir, pues es interesante para ello que tengamos esto presente. Y este es el imperio chino desintegrándose en diferentes estados. 750 a.C. Y para 1800 el imperio chino se convirtió en un solo imperio. Y entonces es una enorme diferencia entre Europa y China. El imperio romano estuvo ahí, mientras estaba ahí el imperio romano, el chino se desintegró varias veces y se recreó. Y era un solo imperio que tenía una ideología muy coherente. Y entonces por eso había ese equilibrio tradicional. Voy a describir ese equilibrio que existía y luego hablaré el impacto de Occidente en la economía china y cómo ha cambiado ese impacto la dirección de la trayectoria china. Algunas veces, tenemos el emperador arriba, luego tenemos burócratas. Y lo más importante, China era un país que tenía el Kuchi, que son oposiciones. La gente pasa esas oposiciones y está abierta al 95% de la población china. Y una vez que pasaban esas oposiciones se hacían un funcionario. Y no es un sistema feudal, esto es importante tenerlo en cuenta. Era jerárquico el sistema, todos los puestos importantes eran nombrados. Los gobernadores pueden ellos nombrar a sus jueces. Era una especie de Estado moderno en realidad. Francis Fukuyama lo conocen. Creo que él ha exagerado un poco, pero él quería mostrar que el sistema chino de entonces sobrevivió 200 años. Claro, hubo muchos cambios, por supuesto, pero tuvieron el primer sistema de oposiciones del mundo. Y se fue unificando con el tiempo porque se gestionaba de forma muy cohesiva. Esta es la economía política del sistema chino. Y una vez que China establece su sistema y la ideología de Confucio realmente es muy interesante. No querían impuestos. Si cobraban impuestos, quiere decir que la economía no es muy buena. Una vez que se unifica el imperio, se reducen las guerras, pues la carga fiscal per cápita empezó a disminuir. Este es un índice de 10. En la dinastía Qing, que tenía
una población de 3 millones de personas, había bajado esa carga fiscal. Ese es el número de días que un agricultor chino tiene que trabajar para pagar sus impuestos. 1 o 2 días solo. Impuestos bajísimos. Y eso lo comparo con Inglaterra. En Inglaterra tienes que trabajar 17 días para pagar tus impuestos. Y esto es muy interesante. Cuando se produjo la guerra del opio, Inglaterra mandaba su armada a todas partes porque tenía impuestos para hacerlo. Esto es algo que es muy importante, este equilibrio que consiguió China. China daba todo lo que necesitaba la gente para subsistir y así no había revueltas y pero era un gobierno estable. Ahora, claro, la ideología era muy fuerte, era un poco represivo, pero como era un solo estado, pues no había ningún límite en el poder que tenía el emperador. En Europa, si vives en un estado que no te gusta, te vas a otro estado, te mudas, pero claro, en China solo había un emperador y no te podías ir a ningún sitio y todo el mundo, bueno, rezaba para que el emperador fuese bueno. Bien, este es un breve resumen, no voy a tener tiempo de entrar en detalle, pero imagínense que son el emperador chino y están con esta ideología de Confucio y no sabe muy poco ni quiere saber lo que está pasando en el mundo exterior. Y de repente te encuentras con británicos que tienen armas modernas. Todos los desafíos que tenía China de los mongoles, de los manchúes, Genghis Khan, bueno, durante 200 años algunas fuerzas poderosas de repente vienen del sur y no sabían quiénes eran, porque no tenían mapa del mundo, no hablaban idiomas extranjeros, estaba prohibido viajar fuera, o sea, no sabían estos atacantes quiénes eran y decían, bueno, deben ser mongoles, vamos a comprarles, como hacemos cuando nos atacan desde el norte. Y bueno, además los europeos deben de ser pues muy atrasados porque luchan los unos contra los otros. Nosotros somos más avanzados, más inteligentes porque hemos tenido la inteligencia de formar un solo estado y no diferentes estados como hay en Europa luchando entre sí. Y durante los próximos 150 años el occidente seguía sorprendiéndoles porque eran distintos a los mongoles. El occidente había desarrollado todo un sistema de ideología y de gobierno y un sistema jurídico y los mongoles no tenían esa ideología y empezaron a adoptar por eso las instituciones chinas. ¿Qué hizo Occidente? ¿Cómo se sentía el impacto de Occidente en China? Bueno, China no fue nunca plenamente colonizado como la India y otros países, pero lo que hizo Occidente fue establecer los puertos del tratado. Estos puertos del tratado, ahí los occidentales pueden importar bienes sin aranceles. Los occidentales podían vivir en esas áreas y seguirán solo la ley occidental, no estarán sujetos a la ley china. Bien, hay muchos puertos bajo el tratado que se abrieron en diferentes sitios, pero el más importante es el de Shanghái. Hong Kong, de hecho, era una colonia, no era un puerto del tratado. Voy a mostrar que así fue como se sentía el impacto de Occidente, porque los occidentales no se hicieron con el control de China, pero basaron sus fuerzas dentro de China, seguido por misioneros. Este es un resumen del impacto que tuvo Occidente y vemos cómo los chinos lentamente trataron de entender qué era Occidente y no solamente observándoles, sino estudiándoles solos. Y luego empezaron a estudiar a Japón, que fueron los primeros en estudiar a Occidente. No solamente se aprende copiando instituciones. Bien, no voy a entrar en demasiado detalle, pero quiero mostrarles
que la ideología de desempeño muy importante en la respuesta que tuvo China a Occidente. Este es un excelente resumen. Este señor se llama Liang Qichao, fue un reformador, trató de defender el imperio y él fue el que tuvo la nota más importante en las oposiciones. Y si tú tienes la mejor nota en las oposiciones, tendrás muchos privilegios, te recibirá el emperador. Así que bueno, fue conocido por eso y se convirtió en un profesor y estudió Occidente. Y fue alguien que estudió muy de cerca Occidente y también adoptó su forma de vestir. Y cuando China se encontró por Occidente por primera vez, cuando fueron derrocados en la guerra de los opios, se dieron cuenta que Occidente tenía mejores armas, no habían visto esas armas nunca. Y para que China se pusiese al día, tuvieron que desarrollar su tecnología militar. Esa fue la primera fase de la respuesta china. Y luego, y esto lo veremos más adelante, cuando desarrollaron su tecnología militar para construir su ejército moderno y lucharon las guerras, perdían contra el Occidente, pero luego lucharon contra Japón, que habían adoptado la Constitución occidental y el sistema jurídico de Occidente, y lucharon en una guerra en 1894, y cuando China perdió se dio cuenta de que lo que hacía que Occidente fuese fuerte no solamente era las armas que tenían, sino las instituciones y sus constituciones. Esto inició la segunda fase de reformas. Y luego copiaban a Occidente, copiaban a Japón, porque Japón habían aprendido muchísimo de Occidente. Entonces es más fácil aprender de los japoneses que aprender de los occidentales, a los que conocían menos. Y luego tenemos la tercera fase de respuesta de China. Dijeron, bueno, no solamente son las instituciones que les hacen mejores. Cuando uno establece una constitución y un parlamento, también necesita uno tener una cultura. Así que China tuvo que cambiar su cultura. Y ahí fue donde hubo las reformas más radicales en China. Fue cuando intentaron y consiguieron cambiar la cultura china, incluyendo cambiando la ideología de Confucio, el confucianismo. Y entonces ahí es donde se produjeron los cambios sociales. Bien, ¿qué significa esto para los cambios económicos, todo esto? Si utilizamos este marco, vemos que la primera fase va de 1850 a 1890. Solo importaban tecnología militar. El confucianismo era perfecto. Las ideas chinas el espíritu chino era muy bueno. Y luego en la segunda fase fueron derrocados por Japón y dijeron, tenemos que cambiar el sistema. El espíritu chino sigue estando en buen estado. Y luego en 1911, cuando cambió el imperio, ahí fue cuando empezaron a cambiar su cultura. Y ese fue el cambio más radical. Y eso dio lugar al surgimiento de comunismo. El comunismo es la forma más extrema de cambio. El comunismo se convirtió en otro movimiento conservador en China, pero su origen es muy interesante. ¿Recuerdan esas regiones de las que les hablé antes? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo los intelectuales chinos de diferentes áreas empezaron a responder a estos desafíos y cómo utilizaron estas ideas para influir en el gobierno y para hacer que el gobierno chino adoptase políticas. En primer lugar, en medio, la parte agrícola, esos eran los más prominentes en la primera fase, en la fase de tecnología militar. Y luego el segundo grupo era el Guangdong. Y el tercer grupo, la élite de Shanghái, que fueron los que empezaron a convertir China en un estado moderno. Y cada uno utilizó la ideología confucianista, pero luego la cambiaron. Y es algo muy importante, porque tuvieron que justificar. No solamente puedes cambiar algo
tienes que explicar por qué haces esto o lo otro. Quizás han oído hablar de la rebelión Taiping, cuando el imperio era más débil. Este es el líder de la rebelión, y una cosa muy importante de él fue que trató de pasar las oposiciones y fracasó. Enfermó y empezó a despertarse y lanzó un movimiento rebelde y que duró 10 años y estableció un imperio tradicional a lo largo del río Yangtze. Toda esa rebelión de Taiping destruyó la parte más rica de China y mató a 70 millones de personas en un periodo de 10 años. Y esto es muy importante porque esto marcó el principio de la desintegración del imperio chino. Así que el imperio Qing en Beijing no pudo reprimirles. ¿Y qué hicieron? Estas son personas que venían de la provincia de Hunan. Los tres habían conseguido la nota más alta en los exámenes de las oposiciones. Eran los miembros más prestigiosos de la sociedad. Consiguieron dinero y montaron un ejército en sus provincias locales y suprimieron a la rebelión Taiping con armas modernas. Y todos son personas de origen Hunan, que es una provincia en China que también produce comida muy picante. Seguramente la habrán probado alguna vez. Bueno, son personas muy duras, comen comida muy picante y también son políticos muy picantes. Y son los que querían salvar China. Y fueron los que restauraron China después de suprimir esa rebelión Taiping y volvieron a dar el poder a los Qing. Defendieron el imperio y les dieron puestos importantes para empezar a desarrollar tecnología militar. Todo iba bien hasta que la Armada se enfrentó con Japón sobre Corea y los chinos perdieron en 1894. Y fue un shock porque era más numerosa la Armada, tenían mejores barcos, pero fueron derrocados por Japón, aunque el país era mucho más pequeño. Bueno, cuando firmaron el tratado fue un tratado humillante. Todos los japoneses estaban vestidos con ropa occidental, así que Japón se había occidentalizado. China, con la excepción de la tecnología militar, no quería cambiar nada más. Y esto fue un shock. Y China se dio cuenta que tenía que cambiar más las cosas. Y ahí fue donde Japón se convirtió en un modelo para China, un modelo a seguir. Y es muy interesante porque empezaron a adoptar reformas constitucionales bajo los Qing. Abolieron el examen y esto fue interesante. Los expertos legales japoneses les ayudaron a hacer una constitución que por la de ellos estaba basada en el modelo alemán, y empezaron a importar a profesores y maestros japoneses, y alumnos chinos fueron a estudiar a Japón. Entonces estudiar en el extranjero era muy caro, pero Japón era más barato, iban a estudiar ahí a Japón. Y la gente que llevaron a cabo las reformas eran de la provincia de Guangdong. Y aquí tenemos una vez más a Liang Qichao. Y querían una reforma constitucional como la de Japón, pero querían proteger al último emperador. No querían tener una república, querían un imperio. Pero ahí fue donde empezaron los cambios económicos, porque por primera vez China empezó a permitir que existieran empresas privadas. Bien, se colapsó el imperio en 1911. China ya no tenía un gobierno central, y esta es la parte donde realmente se producen cambios económicos, y es cuando se desintegraba el imperio chino.
es muy difícil para los políticos, entender esto. Pero ¿qué pasó? Los británicos fueron a Shanghái. Este es un mapa de Shanghái y mostraré más imágenes de este río. Esta es la concesión francesa. Shanghái era el puerto del tratado más importante y esta zona se convirtió en el lugar más importante para los bancos y la industria chinos. Y también las universidades chinas se establecieron aquí. Los occidentales transformaron Shanghái. Les voy a enseñar cómo esta transformación empezó a conectar con el crecimiento económico. Todo fue iniciado por Occidente. Entraron empresas y el número de empresas chinas empezó a subir. Esto es lo que trato de recalcar. Muchas personas hablan de China como una colonia, pero ¿quiénes son los que se están beneficiando de la presencia de Occidente? Pues son las empresas chinas. Y justo después de las guerras del opio no pasó nada. Solamente eran empresas del gobierno o producción militar, pero no eran empresas privadas. Eso empezó más tarde. Nunca hay que tener miedo de Occidente. Hay muchos empresarios en China, como podemos ver por este increíble aumento en el número de empresas chinas, empresas privadas. Y esta es la industria moderna del algodón, textil del algodón. Y les llevó 30 años conseguir estos cambios. Y luego vino la Gran Depresión, pero claro, eso afectó a todo el mundo. La industria moderna crecía en un 8 a 10% de 1912 a 1930, cuando el imperio chino ya no era un imperio unido y hay extranjeros que estaban consiguiendo poder y el imperio se estaba debilitando. Muchas personas en China asociaban la debilidad política con la debilidad económica, pero esto no es necesariamente cierto. Algunas veces la fortaleza económica no se traduce en una fortaleza política. No había demasiado comercio. Empezó a crecer el comercio, a despegar cuando China fue derrocada por Japón. Si vemos los bancos chinos, China no tenía bancos modernos, pero los bancos chinos empezaron a despegar después de 1910. No solamente esto, sino que los bancos chinos como The Bank of China se convirtieron en los más grandes. Todos conocen el HSBC. Bueno, pues su operación más importante estaban en Shanghái. Y lo inició un empresario chino. Luego cambió, pero bueno, esa es otra historia. Voy a enseñarles lo importante que fue la presencia de los puertos del tratado. Si pensamos en Shanghái, ahí había la mitad de todos los bancos chinos y también bancos extranjeros. Los bancos extranjeros estaban en Shanghái, pero también los bancos chinos estaban en los puertos del tratado porque en esos puertos prevalecía la ley occidental. Y el otro elemento que se empezó a desarrollarse, que fue muy interesante, como no tenemos mucho tiempo no voy a entrar en detalle, pero China, cuando el imperio se estaba debilitando, desarrolló su primera agencia de hacienda y un mercado de bonos. Tradicionalmente China no tenía deuda pública. Comparado con Europa es sorprendente porque la deuda pública en Europa existe desde el tiempo de los romanos, pero no en China. Y en ese momento fue el segundo mercado de deuda pública, todo porque la agencia estaba dirigida por este irlandés. Llevaba 2 tipos de vestimenta. Era el número 3 en la burocracia china. Realmente
el imperio es el número 1 y este señor era el número 3 en importancia. Y además también era caballero en Inglaterra. Pero los ingresos de impuestos se utilizaban como garantía para la deuda pública. Ese mercado de deuda pública china es muy interesante para principios del siglo XIX. Cuando el gobierno se estaba desintegrando, había un fuerte mercado de deuda pública. Y este es el mercado de deuda pública, el mercado secundario. Ahí se pueden vender estas obligaciones en el mercado de Shanghai, con lo cual el sector financiero estaba creciendo muchísimo. Y esa deuda pública se utilizaba como garantía para oferta de dinero. La oferta monetaria aumentó sobre todo en forma de billetes emitidos por los bancos como el HSBC y el Bank of China. Eso en 1920 y 30. Y si visitan Hong Kong hoy, notarán que el dinero en Hong Kong se emitía por o se emite todavía por 3 bancos chinos, con lo cual los empresarios gestionaban todo esto. Y ¿recuerdan el tercer grupo, la zona cerca de Shanghai? Bueno, este es el tercer grupo, que es muy interesante porque llevan ropa moderna. Este es el gobierno en Nanjing y tenemos ahí a Jiang Yeshi del régimen de Nanjing. Y las cosas empezaron a cambiar en los 20 y 30. Jiang Xi, que era una persona muy tradicional de una aldea, se casó con esta mujer que se llamaba Sung Meiling. Y estas son las hermanas Sung. Esta es la familia real de China, que basada en Shanghai. Todos son cristianos, habían estudiado en universidades en Occidente y hablaban muy bien inglés. Y claro, esto marcó nuevos cambios. De repente tenemos una élite que empieza a hacerse con el poder. Todos sabemos lo que sucedió con la invasión japonesa en 1937, que fue un gran desastre desde muchos puntos de vista, pero uno de los grandes desastres fue que los chinos no pudieron reprimir la conquista de China, pero dio algo de espacio a los comunistas que estaban en dificultades porque Jiang Yeshi, que tenía una alianza con los comunistas, rompió esa alianza. No sé si han oído de esa larga marcha. Bueno, pues cuando se produjo la invasión japonesa, estaba dividida China y todos sabemos lo que pasó con los soviéticos, etc. Bien, hay mucho debate porque este gobierno Nanjing existió durante 10 años, de 1927 a 1937. Ellos fueron el primer gobierno moderno que construyó industria moderna y tuvieron muchos logros por todo lo que estaba sucediendo en Shanghai. Los empresarios realmente establecieron los cimientos para la economía moderna en China ya en 1920 y de hecho los capitalistas de Shanghai, como se les llama, no les gustaba Jiang Yeshi, no les gustaba porque era un militar, pero los capitalistas de Shanghai que vivían en esa zona internacional, los chinos estaban protegidos por el sistema jurídico occidental. En esa zona internacional se supone que era para extranjeros esa zona, pero vivían chinos y pagaban muchísimos impuestos. Pero bueno, esa es otra historia. Así que esto es muy, muy importante. Para entrar ya a la era moderna y vincular el pasado con el presente y para ahorrar tiempo, voy a repasar esto muy rápidamente. Como todos sabemos, cuando
derrocaron a los invasores japoneses. ¿Qué pasó? Los comunistas derrocaron al gobierno nacionalista de Nanchai y se hizo con el poder en China. Y el líder del gobierno comunista es Mao Zedong. Bueno, esto es interesante y por eso la gente en China a lo mejor se ofendería con esto, pero Mao Zedong venía de la provincia de Hunan. ¿Recuerdan? Es la primera generación de personas que restauraron China y que la llevaron a la paz y el orden. Es irónico porque Mao Zedong era el líder de un movimiento comunista. Todos sabemos que el comunismo viene del marxismo, la ideología occidental más avanzada, pero Mao nunca había estado en el extranjero, solamente 2 veces a la Unión Soviética después de hacerse líder. Y todos sabemos que Mao Zedong dedicaba casi todo su tiempo leyendo los clásicos chinos y escribía poemas chinos. Así que es muy interesante ver, bueno, y por eso sí es interesante la historia, porque Mao hablaba más de los emperadores chinos que de la ideología marxista. Se sentía Mao incómodo con la ideología marxista porque en su gobierno había muchos intelectuales que venían de la Unión Soviética y Mao, bueno, tenía muchas dificultades tratando con ellos porque no entendía bien su terminología. Pero podemos pensar en la ideología tradicional que venían formas distintas. Todos sabemos lo que pasó con Mao por el movimiento masivo de industrialización estilo soviético. La revolución. Mao tenía soluciones muy sencillas para todo. Por ejemplo, los misioneros cristianos en Shanghái simplemente los echó. Y las personas que tomaban drogas las metía en la cárcel. Y limpió el país, y limpió la ciudad de Shanghái. Pero claro, dañó muchísimo la economía, sobre todo la hambruna, donde murieron 30 millones de personas. Y la revolución cultural, persiguiendo a los intelectuales y otros líderes políticos. Uno de los líderes que fue perseguido muchas veces fue Deng Xiaoping. Pero lo sorprendente de Deng Xiaoping es que sobrevivió, y sobrevivió después de la muerte de Mao. Bien, voy a repasar esto muy rápidamente. Esto es Mao declarando que en el 1 de octubre de 1949 en la plaza de Tiananmen, declarando que el pueblo de China había resistido. Bien, les dije que cuando murió en el 76 Mao, Xiaoping no fue su sucesor, fue otra persona, pero hubo un golpe político y Xiaoping volvió al poder. Xiaoping era un comunista. Pero por motivos que todavía no entendemos, Deng Xiaoping buscaba reformas, luchaba por las reformas. No se sabe muy bien hacia dónde iba porque tenía una personalidad un poco, extraña. Voy a simplemente ver las consecuencias de todo esto. En los 80, Deng Xiaoping no sabía muy bien hacia dónde iba China porque no quería cambiar el comunismo. Xiaoping, aunque sufrió con Mao, no quería decir que nada contra Mao. Entonces hubo reformas graduales y luego sabemos lo que pasó en 1989 en la plaza de Tiananmen. Él ya tenía unos 80 y muchos, estaba en sus últimos años y ya nadie se atrevía a hacer reformas. Y para 1992, Deng Xiaoping, que sufría de Parkinson's, su hija era la única que le entendía cuando hablaba, porque ya no podía hablar bien. Y fue al sur y a través de su hija decía que todo el mundo tiene que reformar y el que no hiciera reformas tendría que ser despedido, aunque ya no tenía poder. Y
la gente tenía muchísimo miedo después de la plaza de Tiananmen, de lo que pasó ahí. Y la gente decía, es que si hacemos esta reforma, eso es capitalismo, no es comunismo. Y entonces Deng Xiaoping les preguntaba, ¿eso es productivo? Pues sí, era muy productivo, pero es capitalismo. Y entonces Xiaoping decía, bueno, pues entonces vamos a llamarlo socialismo. Esta es la ideología de Xiaoping. No cambió las instituciones políticas fundamentales, las abrió un poquito, pero buscaba reformas de mercado. Y ahí fue donde despegó la economía china en el 92. Sobre todo alguien llamado Zhu Rongji, que se hizo primer ministro. También era de la provincia de Ruan y se convirtió en un fuerte potente reformador. Y ahí fue donde empezó a despegar la economía china. Bien. Vamos a ir terminando porque quiero que tengamos tiempo para preguntas. Y vamos a ver esta comparación entre antes y después. Cuando pensamos en los cambios económicos en China, no podemos pensar todo en términos económicos. La forma en que se construyó el imperio, la forma en que se explicaba la política, eso desempeñó un papel muy importante. Y cada líder de las diferentes generaciones tuvieron que realmente luchar para conseguir una explicación y ponerla en práctica y ver cómo funcionaba. Y China era un país tan grande, había diferentes fuerzas que la impulsaban. Teníamos las élites políticas y la historia también fue muy importante para entender ese despegue de la economía china. Ahora tenemos dos generaciones de líderes después de Xiaoping. Con Hu Jintao creció mucho China y luego tenemos Xi Jinping, del que hablaremos más adelante. Pero estaban creando un partido de Estado tipo leninista, pero hay que entender la ideología para entender por qué iba eso en esa dirección, aunque no lo entendemos todavía demasiado bien. Y esto es una promoción ahora de mi ciudad, no estoy bromeando, pero quiero terminar enseñarles algunas fotos que encuentro sorprendentes. Esta es la ciudad de Shanghái. Este es un mapa de Shanghái que les enseñé antes, ¿verdad? Antes de que se abriese Shanghái, así era la ciudad. Una ciudad redonda. Eso es una ciudad falsa, ¿no? Pero así era como era Shanghái tradicional. Y luego vemos en los 20, este es el río, este es el distrito bancario de China a lo largo de la costa. Esto es Shanghái, estas las aduanas, estos son edificios estilo occidental. Esto desde el 1920-30 es el distrito bancario de Shanghái. Y luego quiero enseñarles esto. Esto sigue siendo Shanghái en los 90. Deng Xiaoping vino aquí, vio esos edificios y dijo, ¿por qué los colonialistas pueden crear un centro bancario como este? ¿Por qué no podemos nosotros los chinos hacer algo parecido? Y dijo, vamos a construir otro centro financiero. A los 10 años es el distrito financiero de Shanghái hoy. Esta es una imagen del 2010. Es una mini versión de Dubái. Entonces, ¿cómo se producen los cambios? Bueno, pues la ideología desempeña un papel muy importante, como hemos visto. Muchas gracias.